Queridos hermanos, queridas hermanas que nos acompañan, sean muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general: la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Estamos abordando las epístolas de Pedro y llegamos al mensaje número 22, cuyo título es Participantes de la naturaleza divina. La lectura de la Biblia es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Antes de seguir adelante, hablando de este mensaje, yo quería aclarar algo. Gracias a Dios que el Señor nos dio el primer mensaje aquí en Boston. Ayer con mucha luz en la palabra. Y mucha revelación el Señor nos ha agraciado. Y esto ya sucedió en Colombia y también ayer. Y todo doble mensaje que nosotros ministramos en cada conferencia regional. El primer mensaje es un tema más libre, aunque estemos dentro del tema general. Pero nosotros usamos todo aquello que el Señor ya nos reveló en los mensajes anteriores y nosotros seguimos la luz que el Señor va dándonos. Y así nosotros tenemos más libertad para seguir libremente aquello que el Espíritu nos guía. Y muchas riquezas surgen. Mucha luz de la palabra y mucha libertad el Señor tiene para revelarnos. Entonces, el hermano en Colombia me abordó después del primer mensaje. Y yo creo que fue en Barranquilla. Y un hermano me preguntó a mí, hermano Pedro, yo recibí muchas bendiciones en este mensaje. Él dijo, yo percibí que cuando usted no tiene un bosquejo para seguir, usted está más libre para hablar. Y mucha luz comienza a fluir de la palabra. Y hoy a la mañana fue lo mismo. Un hermano me abordó hoy diciéndome que ayer la luz fluyó de una manera muy abundante. Entonces él dijo que creía mejor que yo hablase un mensaje sin bosquejos. Entonces quiero aclarar lo siguiente. Yo tengo que seguir el texto del libro que el Señor nos dio la dirección para que sigamos.
para que nosotros alcancemos nuevas tierras. Por ejemplo, nosotros vamos a entrar en la segunda epístola de Pedro. Hay muchas riquezas que están aquí ocultas. Quién sabe, sea de utilidad para todos nosotros, que nosotros conquistemos esta tierra. Así nosotros tendremos más revelaciones, más luz para que nosotros rumeemos de ahí en adelante. Y ustedes van a descubrir que al conquistar muchos ítems que nosotros no conocíamos o no estaban muy a la superficie para que nosotros la podamos disfrutar. Entonces, vamos a entrar en la segunda epístola de Pedro para nuevamente, voy a tener que correr al final para poder terminar el mensaje. La segunda epístola de Pedro debe haber sido escrito alrededor del año 69. Evidentemente me estoy refiriendo al año 69 después de Cristo. Y esto probablemente después del martirio de Pablo. Que Pablo debe haber sido martirizado alrededor del año 67. Y él menciona, Pablo, en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 15 y 16. Versículo 15 y 16. 15 dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, esta epístola, basado en esto, debe haber sido escrita alrededor del año 69, después de la partida de Pablo, pero antes de la destrucción de Jerusalén. Yo creo que ustedes conocen la historia de que en el año 70 el príncipe Tito, príncipe romano, destruyó Jerusalén. Entonces, en este año, el 69, Pedro previó su propio martirio. Está en 2 Pedro capítulo 1, versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. 2 Pedro 1:14.
Y la primera carta de Pedro debe haber sido escrita en Babilonia, como nosotros vimos al final del primera de Pedro. Está en primera de Pedro 5:13. Aquella que se encuentra en Babilonia, también elegida, os saluda como igualmente mi hijo Marcos. Entonces, para que ustedes tengan una idea, la primera idea que Pedro es la primera carta que Pedro escribió probablemente en Babilonia, y la segunda carta escribió alrededor del año 69, probablemente en Roma. Porque según la tradición de la iglesia, Pedro fue martirizado en Roma. Y los destinatarios de la carta, de la segunda carta de Pedro, continúan siendo aquellos creyentes judíos que estaban esparcidos por las naciones gentiles. Entonces vamos a entrar ya en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Simón Pedro. Ustedes saben que su nombre era Simón. Jesús es el que le dio el nombre de Pedro. Esto está en Juan capítulo 1, versículo 41, 42. Juan capítulo 1, versículo 41. Ese halló primero y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces el apóstol quiso colocar su nombre antiguo y el nombre que Jesús le dio al llamarlo. Simón Pedro este nombre indica esta transferencia del viejo hombre al nuevo hombre. Ustedes saben que yo ya hablé varias veces que Pedro era una persona impulsiva, una persona precipitada, y era muy fuerte en su carácter. Cuando él dijo a Jesús: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré y daré mi vida por ti. Pero en la víspera de la muerte del Señor Jesús, él negó al Señor por 3 veces. Cuando el gallo cantó, él recordó de lo que el Señor le había dicho, y él salió para llorar amargamente. Sin hablar en otros episodios donde su hombre natural fue expuesto. Por ejemplo, en aquel episodio en que alguien vino a cobrar
el impuesto de 2 dracmas que se refieren al templo, que estaban relacionadas al templo. El cobrador vino y le preguntó a Pedro: Pedro, ¿tu maestro paga impuestos de 2 dracmas? Él no pensó 2 veces, ni fue a preguntar a Jesús, y le dijo: sí, paga. Entrando él dentro de la casa, Jesús le preguntó: ¿de quién los reyes de la tierra cobran sus impuestos? ¿De sus hijos o del pueblo? Y él dijo: no, del pueblo. Jesús le dijo: sus hijos están exentos entonces, porque este impuesto no era para el César, no era para el Imperio Romano. Este impuesto era para el mantenimiento del templo. Y el templo es la casa de Dios. Jesús, como hijo de Dios, no paga. Entonces él tuvo que ir a pescar según la orden de Jesús, y tenía que encontrar en el primer pez que pescase un estátero en la boca del pescado, del pez. Él debe haber pensado: ¿por qué yo soy tan precipitado así? Y otras historias. No voy a detallarlo aquí, para que ustedes conozcan cómo era el viejo Pedro, el viejo Simón. Y ahora él está en lugar de Pedro, el nuevo Pedro. Entonces Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, él se coloca en lugar de siervo, en el lugar de siervo. El apóstol de Jesucristo tiene un significado de enviado de Jesucristo. Pero él no usa este predicado de ser apóstol de Jesucristo para decir: yo tengo autoridad. Soy yo quien mando. No, él vino en la forma de un siervo, exactamente como su Señor en Filipenses capítulo 2. Él, Jesús, siendo Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hay otra traducción que dice que él no se aferró a su posición de Dios. Aquí voy a leer aquí mejor. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Hermanos, esto es muy importante. Quien sirve a Dios, él sirve en la forma como un siervo. Nosotros no vinimos aquí para ser el mayor, un mayoral. Nosotros vinimos aquí para servir. Nuestro Señor, que era Dios, Él no se aferró a esta posición de Dios.
sino que Él asumió la forma de siervo, haciéndose semejante al hombre, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y aún muerte de cruz. Entonces Pedro también, aunque sea el enviado de Dios, el apóstol de Dios, él asumió la forma de siervo, la posición de siervo. Todos nosotros debemos asumir la postura de un siervo. No estamos aquí para una posición de ser mayor que los otros. Estamos aquí para servir. Y ser apóstol significa la comisión que él recibió del Señor. Él es el enviado del Señor Jesús. ¿Enviado para qué? Enviado para profetizar y dar dirección al pueblo. Ahora vamos a seguir aquí. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que con vosotros obtuvieron fe igualmente preciosa en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí habla a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa. Este verbo obtuvieron, obtener, alcanzar, tiene el significado de recibir en sorteo. Usted va a decir, recibir por sorteo ¿en qué? La fe que recibimos. La fe que recibimos fue en un sorteo. Este verbo es usado en la distribución de la tierra para las 12 tribus de Israel y también en la distribución del lote de tierra para cada familia, para cada uno. Abra su Biblia en Josué capítulo 13. Versículo 6 dice así. Todos los que habitan las montañas desde el Líbano hasta Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los sidonios, y yo los exterminaré delante de los hijos de Israel, solamente repartirá. Aquí dice, repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad como te he mandado. Repartir para cada uno. Versículo 7. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Porque los rubenitas y los gaditas y las otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés del otro lado del Jordán al oriente, según se lo dio Moisés, siervo de Jehová. Josué 14, versículo 1. Estos pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán,
lo que Eleazar, lo cual le repartió el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Num, y las cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. These are the areas which the children of Israel inherited in the land of Canaan, which Eleazar, the priest, Joshua the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel distributed as an inheritance to them. Repartir por suerte su herencia. a sua herança. Their inheritance was Entonces, aquella palabra tiene este significado de repartir por sorteo la herencia, la tierra. A terra. so that word has this meaning to distribute by their inheritance Como el Señor ordenó por intermedio de Moisés Acerca acerca de las 9 tribus y a la media tribu. by the hand of Moses for the 9 tribes Porque a las 2 tribus y media tribu les había dado Moisés la herencia al otro lado del Jordán, más a los levitas no les dio heredad entre ellos. Moses had given the inheritance of the 2 tribes and the half tribe on the other side of the Jordan, but to the Levites he had given no inheritance. Los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y los israelitas no tuvieron heredad en la tierra, sino ciudad para que habitasen a su alrededor para su ganado y sus posesiones. For 2 tribes, Manasseh and Ephraim, and they gave no part to the Levites in the land, except cities to dwell in, with their common land, with their livestock. No sé si ustedes percibieron aquí, los levitas no recibieron la porción de tierra, I'm not sure if you realize here, but the Levites, they did not receive a portion. porque el Señor quiere mostrar que la herencia de los levitas es el mismo Señor. To show that the Levites' inheritance was the Lord himself. Y ellos son la herencia del Señor. And they were the Lord's En- inheritance. Está, entonces, quien sirve al Señor tiene como herencia al propio Señor. Whoever serves the Lord has the Lord himself. Ahí usted va a decir, entonces son 12 tribus, quitando a los levitas queda 11. And you will say, oh, there are 12 tribes. Taking the Levites out, there will remain Versículo 4 nos muestra que José tuvo fue considerado como 2 porciones, the verse 4 says that Joseph had what is equivalent to Manasés Manassés, y Efraín. Efraim. Manasseh. Versículo 5. Versículo 5. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. As the Lord had commanded Moses, so the children of Israel did, and they divided the land. Y capítulo 19, versículo 51. In chapter 19, verse 51. Eram estas Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Num y los cabezas de los padres se entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. These were the inheritances with Eleazar, the priest, Joshua, the son of Nun, and the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel divided as an inheritance by lot in Shiloh. The Lord, the door at the tabernacle of the meeting. So they made an end of dividing. ¿Por qué Pedro, el apóstol Pedro, está usando este mismo Pedro de repartir por suerte la buena tierra? Está refiriéndose aquí para con nosotros. Why did Peter use the same verb used for this division of the land by lot? Hermanos, hoy la buena tierra fue repartida para nosotros, no como tierra física. Saints, today the good land was divided to us, not as Cristo es la buena tierra. é a boa terra. Christ is the Dios, el mismo Dios, es la porción de nuestra buena tierra. ¿Y cómo nosotros podemos recibir a Dios como nuestra porción de tierra? Porção de terra. And how can we receive God as our Es por medio de la fe. ¿Estoy en lo correcto? Por eso, hermanos, usted recibió, cuando creyó en el Señor Jesús, una porción de tierra. That's why, saints, you receive when you believe in the Lord. Esta porción de tierra es la fe. These
Es su fe. faith. é a sua fé, Usted recibió un lote. lote, You have received ¿Y qué es esta buena tierra? essa boa terra. En el Nuevo Testamento, ¿qué recibí yo? O que eu recebi? in the New Testament. What did I receive? Eu não tenho nenhuma matrícula de terra na minha mão. Yo no tengo ningún título de propiedad de una tierra en mi mano. What did I receive? ¿Qué recibí? Oh, you Recibió fe. Mas é interessante que aqui fala fé, Pero es interesante que aquí dice fe igualmente preciosa. faith, like precious faith. aqui não diz cada recebeu Aquí no dice cada uno recibió una tierra del mismo tamaño. Each one of us received the same size of land. todos são iguaizinhos. Todos son iguales. One is ¿Es así? Recebeu na montanha, outro recebeu Uno recibió en la montaña, otro recibió en el valle, the land on the mountain, another one in the valley. mas nem sempre é do mesmo tamanho. pero no siempre eran del mismo tamaño. Vai falar então, não é justo Usted va a decir, entonces no es justo. que o outro irmão está progredindo. Eu Por eso que el otro hermano está avanzando y yo no avanzo. acho que Deus me deu uma terra ruim. Yo creo que Dios me dio una tierra mala. O Senhor não é injusto assim não, No, the Lord is El Señor no es injusto. né? Aquí dice, Obtiveram ou repartiram a a fé los que con nosotros preciosa obtuvieron, repartieron la fe igualmente preciosa en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Deus é justo. God is Dios es justo. Pode ser imparcial. Él no puede ser, Melhor para um e no puede ser parcial, dar lo mejor a uno y lo peor para el otro. mas aqui não diz que todo mundo vai receber. Pero aquí no dice que todos van a recibir del mismo tamaño de tierra. same size. Mas a palavra de Deus garante que é de Pero la palabra de Dios garantiza que es del igual valor, del mismo valor. Do you realize that? ¿Ustedes percibieron? fé igualmente La fe igualmente preciosa, de mesmo valor. Of the same del mismo valor. Não sei se vocês sabem que No sé si ustedes saben que o alqueire en Brasil I'm not sure if you realize that el alqueire minero es diferente al alqueire paulista. El alqueire es una unidad de producción de granos, una unidad de producción agraria de granos. Y diferente del alqueire goiano. é uma terra menor ¿Por qué el alqueire paulista es una tierra menor que el alqueire minero de Minas Gerais? what is 1 acre? na verdade alqueire ¿Qué es alqueire? In reality, in Brazil, En verdad, alqueire no es una medida de terreno. alqueire é uma medida de produção de grãos. Alqueire es una medida de producción de granos. production of grain. Isso é, a mesma porção de terra que produz o mesmo Esto quiere decir, la misma porción de tierra que produce la misma cantidad de granos. Of grain. uma terra melhor, então produz mais. Una tierra mejor, Menor produz entonces produce más. Entonces una tierra menor produce menor. All piece of land will produce the same measurement of not so good piece of land. então alqueire paulista, terreno paulista produz mais do que mineiro, viu? Entonces el alqueire paulista, el terreno paulista, Acre in São Paulo, más que el minero, more than 1 acre in Minas Gerais. Vocês estão entendendo? produce exactamente el doble. Não precisa disputar ¿Ustedes me entienden? terra. So you do not Entonces no necesita disputar el tamaño de la tierra. De Deus o mesmo valor. you must Usted tiene que exigir de Dios el mismo valor. Eu tenho a fé que eu recebi do mesmo Yo, valor do que o meu irmão. yo tengo la fe que yo recibí del mismo valor que mi hermano y mi hermana. Só que a terra que eu recebi agora depende de como eu trabalho. Solo que la tierra que yo recibí ahora depende de cómo yo la trabajo. Se você é um preguiçoso, não vai produzir nada. if you're lazy, Si usted es un perezoso, no va a producir nada. Imersão na palavra, if every
Si usted todos los días hace inmersión en la palabra, estamos conversando entre os cooperadores hoy de mañana aún nosotros estábamos conversando entre los cooperadores, que tem de fazer el valor que tiene de hacer anotaciones escritas. written notes. Vocês sabem que no tempo Ustedes saben que no meu tempo, en el tiempo, en mi tiempo que yo era estudiante, enquanto, por exemplo, no meu en cuanto, por ejemplo, en mis 5 años de facultad de ingeniería, tudo que o professor falava, eu conseguiria encontrar aunque todo lo que el profesor hablaba yo conseguiría encontrar en los libros de consulta, los libros para consultar, de tomar nota de tudo que ele falava. pero yo quería tomar nota de todo lo que él hablaba. Sabe que uma coisa é você ouvir, Ustedes saben que una cosa es usted oír, passar pelo cérebro e transformar. otra cosa es usted oír, pasar por el cerebro y transformarlo en escritura. It turns into something written. Você aprende mais e grava mais You will learn no more. seu cérebro. Usted aprende más y graba más Então eu en su cerebro. So I would make sure Entonces yo quería anotar. so I see Yo veo varios adolescentes anotando el mensaje. eu me formei Y también después trabalhando yo me gradué. then I Fue graduated. trabajar en una empresa de ingeniería y consultoría. tempo fui convidado para dar aula numa faculdade. Y al mismo tiempo fui invitado para dar clases en una facultad. Aí eu aprendi que ensinando faz você Ahí yo aprendí que enseñando hace que usted aprenda aún más. falando entre vós, Por eso que Pablo dice, hablando entre vosotros, enseñando, admonestándoos. En Colosenses y en Efesios, ¿no dice así? To one another, teach one another, admonishing. então quando nós pegamos o conteúdo de uma mensagem, como Entonces cuando nosotros da imersão, tomamos el contenido de un mensaje como el folleto de la inmersión, nós falamos uns com os outros. We speak to one another. nosotros hablamos unos con los otros y nosotros enseñamos unos a los otros, admonestándonos unos a los otros. Nosotros aprendemos más y se graba en nuestro corazón. Es interesante, hoy a la mañana, conversando entre los cooperadores, Julio habló que inculcar la palabra, inculcar es transitivo. Julio said that to inculcate in Spanish is a transitive verb. Transitivo significa que tem transita entre duas pessoas. Transitivo significa Transit que se transita entre dos personas. Sozinho. you cannot Usted no consigue practicar by yourself. el verbo transitivo usted solo. You need to practice with others. Tiene que practicar con otro. Uns aos outros. So we must speak to one another. Entonces nosotros tenemos que hablar uno con los otros, Não ao outro. admonestar uno a los otros, enseñar unos a los otros. Y así la palabra es inculcada en nosotros, It's engraved in our es grabada en nuestro corazón. Hoje de manhã o Maurício até falou, somos Por eso, incentivados. hoy a la mañana Mauricio habló, necesitamos That's why this morning Brother Mauricio said we need to encourage a incentivar a los hermanos adultos a hacer más transcripción de los mensajes. Porque os nossos adolescentes fazem transcrição. because our Porque nuestros adolescentes hacen transcripción, Adultos acham que não precisam. but the adults they think that they pero los adultos creen que no precisan eso. Então, Pero prueben, si usted hace una vez la transcripción, usted va a percibir cuánto usted ganó más. gain much eu lamento muito com as muitas mudanças minhas. Yo lamento mucho con las muchas mudanzas mías, mudándome de muchas casas. Yo no tengo cómo mostrarles a ustedes todos mis cuadernos de mensajes donde yo anotaba. Júlio Santos me falou hoje de manhã que ele viu meu caderno em 2 Julio Sánchez me dijo hoy a la mañana que él vio mi cuaderno en 2005, en el año 2005. book in back in
caderno todo anotado. Él quedó impresionado con mi cuaderno, todo anotado, y en los márgenes tenía aún varias anotaciones adicionales. And on the sides, I had space to add more notes. Irmãos, trabalhe na palavra. Saints, Hermanos, work. trabajen en la palabra. Recebeu uma porção de terra. You have received. Usted recibió una porción de tierra. A terra do seu vizinho está produzindo mais. Why is the ¿Por qué la tierra de su vecino está produciendo más? Because he's laboring more. Trabalhando. Porque él está laborándola más, trabajando más, A terra é y va a producir más. Land is La tierra es igualmente preciosa, it's gonna produce the same, va a producir la misma cosa, but it depends on who pero depende de quién lo trabaja. is work. Hein, amigo? ¿Vamos a trabajar? Posso te falar como é que é? Amén. Vai trabalhar. Usted que le gusta hablar, ¿cómo dice? Então, Vas a trabajar. go to work. Vamos a trabajar. ó Senhor Jesus. Get to work. E que são Oh Señor Jesús. fé igualmente preciosa que foi distribuída ¿Y para qué es esta fe igualmente preciosa que fue distribuida para nosotros? justamente nos versículos 3 e 4. Está aquí justamente en los versículos 3 y 4. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido Como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Has given to us all things that pertain to life and godliness. Você vai perguntar para o Senhor, Senhor, o que eu recebi? Qual terra que eu recebi? Usted va a preguntar, Señor, ¿qué recibí? ¿Cuál tierra que yo recibí? Então vai falar, está aqui, está aí na primeira, segunda Pedro. El Señor va a hablar, está aquí en 2 Pedro, está ahí. Isto é, você recebeu Usted recibió esta tierra. Esto quiere decir, usted recibió todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. That pertain to life and godliness. vocês entenderam? Todas as coisas que conduzem à vida e piedade, você tem Ustedes entendieron, All the things that guide you. todas las cosas que son de la vida y de la piedad usted ha recibido. agora para chegar à vida e piedade, você tem que trabalhar. But now, Pero ahora, para llegar a la vida y a la piedad, usted tiene que trabajar. Coisas que conduzem. Ustedes entendieron, todas las cosas que conducen, Você tem que, né, ser conduzido usted tiene que para a vida. ser conducido para disfrutar de la vida y de la piedad. points, life, Todas las cosas, Conhecimento completo, knowledge, por el conocimiento completo, glória e virtude. to the knowledge of him mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Preciosas e muito. por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. promise. Então, na porção da terra, não só você Entonces, en la porción de la tierra, no solo usted recibió todas las cosas que conducen a la vida y a la piedad, Everything that guides you into life and godliness, você também recebeu juntamente usted también recibió juntamente con eso sus preciosas y grandísimas promesas. great and precious promises. Vocês estão percebendo? Tudo depende de você ainda. pra- Ustedes perciben, todo depende de usted, aún para alcanzarlo. Você recebeu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. You have Usted recibió todas las cosas que conducen a la vida y a la piedad. Recebeu suas preciosas e muito grandes Usted recibió sus preciosas y grandísimas promesas. pegar mesmo Pero para que usted for in order for you to la tome concretamente, way, solid way, você precisa trabalhar. you need to work. usted necesita trabajar. Mas o Understand it? objetivo Ustedes entienden. The final goal is Pero el objetivo final, ¿para qué? ¿Es para qué? Esta tierra que voy a trabajar, ¿cuál va a ser el resultado final? vos torneis compartilhar Para que por ella os tornéis coparticipantes de la naturaleza divina, may be partakers habiendo huido de la concupiscencia que hay en el mundo. that is in the world through lust. Quanto mais eu trabalho nessa terra, mais eu vou ser participante. Cuanto más yo trabajo en esta tierra, yo voy a ser participante de la naturaleza divina. The divine nature. Mas a fé é um instrumento. Pero la fe Faith is a tool. es un instrumento. Um pouquinho que é a fé. Let's start.
vamos a hablar un poco qué es la fe. Hebreus 11:1. Hebreos 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Of things hoped for, the evidence of things not seen. A tradução em inglês está melhor. A fé é a La traducción en inglés está mejor. tradução que é La fe es la substancia. Nuestra traducción dice la certeza y en inglés es substancia. Substance, whereas in Portuguese said that it is the assurance. a fé é a substância das coisas La fe es la substancia de las cosas que se esperan. hoped for. Essa mesma palavra substância Esta misma palabra substancia está en Hebreos capítulo 1. Is in Hebrews chapter 1. dá uma olhada aqui, ó. Take a look at Vamos a ver aquí, verse 3. Ele versículo 3. resplendor El cual, siendo el resplandor de su gloria Of his glory, e a expressão y la imagen misma de su sustancia. express image of his person. aqui está se referindo a Cristo. Aquí se refiere a Cristo. Glória é o próprio Deus. La gloria es el mismo Dios, Resplendor da glória. pero Cristo es el resplandor de la gloria. Of this glory. E Cristo é a expressão Y Cristo es la expresión exacta Is the bright del ser de Dios. image of the person of God. essa palavra ser é a mesma palavra Esta palabra ser es la misma palabra que sustancia. The same word for substance. então se você usa isso Entonces, si usted usa esto para entender Hebreos 11:1, And Hebrews 11:1. a fé seria la fe sería ou la substancia, o yo diría mejor, usted a través de la fe, de Deus se torna la substancia de Dios se torna real para usted. But in a better way, I would say that faith will turn the substance of God real to you. nós homens que vivemos Nosotros, hombres que vivimos dentro de esta dimensión del tiempo y el espacio, Time and space. e Deus e as coisas espirituais estão y Dios y las cosas espirituales están en otra dimensión, en la dimensión espiritual, celestial y dimensión Things of God, they are de la eternidad. spiritual, heavenly dimension, in eternity. como eu que estou na dimensão Como yo, que estoy en la dimensión del tiempo y del espacio, yo consigo tener acceso a las cosas que están allá con Dios, de las cosas celestiales, espirituales y eternas. The dimension of time and space can have access to the things of God in a different dimension. a fé é o único acesso La fe es el único acceso. através do acesso da fé A través del acceso de la fe, yo consigo tener, ver, tener real para mí las cosas de I Dios. can turn the things of God real to me. se eu não viver pela fé eu vivo Si yo no vivo por la fe, yo vivo solamente por las cosas materiales. Material things. a minha esperança é tão limitada. Mi esperanza es tan limitada, Graças a Deus, Deus um dia me deu pero gracias a Dios, Dios un día me dio fe. através da minha fé A través de mi fe, yo tengo acceso a las cosas de Dios. essa é a terra que eu e você recebemos. Esta es la tierra que yo y usted recibimos. Eu e você trabalhamos Ahora, nos cabe a usted y a mí trabajar sobre esto. A través de la fe, nosotros recibimos la salvación. através da fé nós recebemos A través de la fe, nosotros recibimos la vida de Dios. através da fé nós nascemos A través de la fe, nosotros nacimos de Dios. da fé nós temos A través de la fe, nosotros tenemos acceso a todas las riquezas de la esfera espiritual. Riches in the spiritual sphere. então
Entonces, recebeu es una tontería el hombre después que recibió la fe como herencia, como este pedazo de tierra, y usted cerrar esta ventana de la fe y continuar como todo mundo viviendo por las cosas de la tierra. that window and start living by the things of this earth. viver uma vida de cristão preguiçoso. Vivir una vida de un cristiano perezoso. Vamos trabalhar. Let's work. Vamos a trabajar. Usar a nossa fé. Vamos a usar nuestra fe Essas coisas de Deus. para tener acceso a las cosas de Dios, Life to the life la vida de Dios, to godliness. la piedad, As muito grandes, de las, as preciosas e muito grandes ¿cómo dice? Las preciosas y grandísimas promesas. Promises. que essas promessas se tornem reais para mim. Que estas promesas se tornen reales para mí. Tudo vem por meio da fé. Todo viene por medio de la fe. Tá bom? Right? ¿Está bien? Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Señor A Jesús. justiça de nosso Deus e Salvador. En la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque la justicia de Dios es aplicada sobre nosotros por su rectitud y está basada en la redención de Jesucristo. Because the righteousness of God is applied to us through and based on the redemption of Jesus Christ. É por isso que Por eso que graça e paz, né, aquí dice gracia y paz, multiplicado gracia y paz os sean multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. That's why it Versículo says, verse 2, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus, our Lord. a graça de Deus é recebida pelo homem. La gracia de Dios es recibida por el hombre mediante la fe en la palabra de Dios. Faith in the word of God. Se você recebe a palavra de Deus, Si usted recibe la palabra de Dios y usted ejercita la fe, Size faith. você vai extrair usted va a extraer pela janela toda la riqueza de Dios por la ventana de la fe. God through the window of faith. Mas se você recebe uma palavra e não usa, Pero si You receive usted recibe la palabra y no usa la fe, la palabra queda en la esfera del tiempo y del espacio. não te é útil para nada. it is not useful. No te es útil para nada. Por eso, hermanos, vamos a usar la fe para creer en la palabra. Believe in the word. Por isso em 1 Tessalonicenses, Por eso, en 1 Tesalonicenses 2:13, no es así, Amir, ¿cómo dice? quando os tessalonicenses Cuando los tesalonicenses recibieron la palabra de Pablo, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, Not as the word of man, but as the word of God. como em verdade era como en verdad era la palabra de Dios, porque eles receberam a palavra de Paulo porque ellos recibieron la palabra de Pablo por la fe. All through faith. e pela fé eles entenderam Y por la fe ellos entendieron que la palabra viene de Dios. Came from God. Aí o versículo termina essa Ahí el versículo termina. Esta misma palabra está operando eficazmente en los tesalonicenses, los que creyeron. Saying that the word is working effectively on the Thessalonians who believe. como é que trabalha como é que trabalha na terra que ¿Cómo trabaja? On the land ¿Trabaja en la tierra que usted ha recibido? using faith. Usando la fe. você está recebendo Ahora, en este momento, usted está recibiendo la palabra. How do you ¿Cómo usted trabaja? pela fé. Recibe por la fe. Se você recebe pela fé Cuando usted recibe por la fe a palavra, esta palabra, usted cree que esta palabra es la palabra de Dios. aí essa palavra Ahí esta palabra pasa a operar en usted eficazmente. vocês perceberam Ustedes percibieron. Es de esta manera que nosotros trabajamos. por isso toda vez que vocês estão Por eso, cada vez que ustedes están operando por la fe, la inmersión en la palabra, through faith, the immersion in the word. falando entre nós, hablando entre nosotros, trabalhando na terra, usted está trabajando en la tierra. e a sua fé vai crescer. Y su fe va a crecer. Então vamos continuar. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar. Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Señor Jesús.
Entonces, aqui fala, né? Deus nos doou aquí habla, Dios nos donó, seu divino donó como la buena tierra por su divino poder todas las cosas que conducen a la vida de la piedad. Esto está en el versículo 3. through faith, all the things that pertain to life and godliness. pelo conhecimento completo Por el conocimiento completo de aquel que os llamó para su gloria y excelencia. Called us by glory and virtue. o verbo doar Y el verbo donar aquí, Dios nos dio, es el verbo donar. Saying that God has given us só foi usado aqui Solo fue usado aquí y también en el libro de Marcos 15, 45. here and in the book of Mark, chapter 15, 15:45. verse 45. 15, 45. Sabe o que isso prova? ¿Sabe qué prueba esto? O Evangelho de Marcos Que el Evangelio de Marcos Mark, foi escrito evidentemente por Marcos, fue escrito evidentemente por Juan Marcos, mas pero dictado por Pedro. was spoken by Peter. capítulo 15 de Marcos. Capítulo 15 de Marcos, versículo 45. Após certificar-se pela Informado por el centurión, dio el cuerpo de Jesús. So when he found out from the centurion, Informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Marcos usou o mesmo verbo Marcos usó el mismo verbo que fue solo usado aquí en Marcos y en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. used only here in Mark and 2 Peter 2:3. esse verbo doar significa Este verbo donar significa más que dar. Is more than just to give. significa conceder Significa conceder o hasta conferir un don como un regalo a una persona. Gift something as a present to a person. Eu só quis mencionar aqui para Yo solo quise mencionarles a ustedes para que ustedes entiendan que el libro de Marcos, cómo Marcos tuvo la condición de escribir la vida de Jesús. Mark would be able to write about the life of Jesus. ele era jovem, não tinha Él era joven, no había vivido con Jesús. Lived with Jesus. mas no tempo que Marcos, Pero en el tiempo que Marcos se sirvió con Pedro, Pedro então o instruiu e o fez Pedro entonces lo instruyó y le hizo escribir el Evangelio según Marcos. Led him to write the gospel according to Mark. e também lembrando Y también recordando que provavelmente essa segunda probablemente esta segunda epístola de Pedro haya sido escrita 2 años después de la partida de Pablo. The epistle of Peter was most likely written 2 years after Paul had left. no ano em que Paulo foi En el año en que Pablo fue martirizado, era el año en que él escribió la segunda carta a Timoteo. Paul was martyred. That was the year when he wrote the second letter to Timothy. e em 2 Timóteo Y en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo diz assim a Timóteo Pablo dice así a Timoteo: que todos ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. All those in Asia have turned away from me, among whom are Phygellus and Hermogenes. vocês conseguem imaginar ¿Ustedes consiguen imaginar que Pablo gastó 3 años en Éfeso That Paul spent 3 years in Ephesus para que él obtuviese más cooperadores en el Evangelio del Reino? more co-workers in the gospel of the kingdom. porque nas suas Porque en sus 2 primeros viajes apostólicos, Journey as an apostle. ele praticamente él prácticamente trabajó solo en compañía de algunos cooperadores. Himself, accompanied by a few co-workers. então ele já previu Entonces, él ya previó que yo necesito tener más multiplicadores. Needed to be multiplied. então ele resolveu Entonces, él resolvió permanecer 3 años en Éfeso
como Él nunca hizo en ningún otro lugar. something that he had never done anywhere else. E ele instruiu Y Él instruyó a muchos allí con la palabra del Señor, allí en Asia. over there in the Word of God in Asia. mas Pero anos depois, algunos años después, justamente los de Asia lo abandonaron. In Asia, many abandoned quando Cuando se abandona a un apóstol, cuando se abandona a la palabra de ese apóstol, is abandoned, when the Word of the apostle is abandoned eu acho que falei pouco ontem, yo creo que ya hablé un poco ayer, yesterday, la obra de Dios para. porque a obra de Deus Porque la obra de Dios viene por medio del hablar de los apóstoles. through the apostles speaking, não é meramente pelo conhecimento, No es meramente por el conocimiento bíblico. the biblical knowledge, não é meramente por No es meramente por capacidad del hombre enseñar teología. by the capacity of man teaching a obra de theology, Deus é realizada La obra de Dios es realizada por el hablar vivo de Dios. by the living speaking of God. ontem vocês ouviram Ayer ustedes oyeron que yo leí Éxodo 19, Exodus chapter 19, cuando Dios finalmente consiguió un pueblo para sí. God a people to himself. deu-lhes Dios les dio las primeras instrucciones. First instruction, se diligente Si diligentemente oyeres mi voz e guardardes a y guardares mi alianza, vocês percebem que ustedes perciben que Dios en el monte Sinaí dio la alianza con el pueblo de Israel. God gave the covenant to the people of Israel. ele deu os 10 mandamentos, Él dio los 10 mandamientos. ele deu as leis. Él dio las leyes. Então isso faz parte Entonces esto hace parte de sus mandamientos y estatutos Commandments and statutes. e da sua aliança, y de su alianza, su pacto con el pueblo de Israel. mas além da parte que ele Pero aparte de la parte que él dio como parte escrita, aún está la voz. Si diligentemente oyeres mi voz, Listen to my voice. nós podemos ter nosotros podemos tener todo el conocimiento de la Biblia. All the knowledge of the Bible. mas se nós não Pero si nosotros no tenemos apóstoles realmente enviados por Dios en cada época para hablar por Dios, para ser su voz, Have the apostles sent by God Ainda on que- that age aún, speak to him as his voice. ainda que eu tenha conhecido aunque yo tenga un conocimiento de todos los mandamientos, de todos los estatutos, Of all the commandments and statutes, o povo de Deus não, el pueblo de Dios no se mueve, not move, porque não tem um falar vivo de Deus. because porque no tiene el hablar vivo de Dios. the living speaking Por isso Jesus disse em João Por eso Jesús dijo en Juan 5:39, 5:39, right? aqueles judeus que não criam no Senhor. aquellos judíos que no creían en el Señor Jesús, Aí ele disse: examinar as escrituras, pensando Él dijo, examinad las escrituras, Thinking that there is pensando que en ellas tenéis la vida eterna, Hey, testify about, mas son ellas las que dan testimonio de mí. but you do not want to come to me to Pero ustedes no quieren venir hasta mí para tener vida. the scripture. outra coisa é ir até o Senhor. Entonces, una cosa son las Go to escrituras, the Lord to have life. otra cosa es ir hasta el Señor para tener vida. We need the scriptures Mas nós precisamos da Por eso nosotros necesitamos de la escritura, of the Lord speaking. pero nosotros necesitamos de la voz también, palavra de de el Señor hablando. Rejected the word Cuando la iglesia rechazó la palabra, of God stopped. a degradação entrou. And degradation came in. la obra de Dios paró. De João, And that last La degradación entró. tentando restaurar. Y así fue hasta el tiempo de Juan. John tried to recover the word, Y Juan intentando restaurar la palabra de la vida. but the story of Jotham Pero la historia de Diótrefes en tercera de Juan ya demuestra was no de que ya no había ningún aprecio por la palabra del apóstol. João rejeitava todos os missionários que ele enviava. they not only
no solo rechazaban la palabra de Juan, rechazaban a todos los misioneros que él enviaba. que a partir do século II a igreja entrou em degradação. No es ninguna sorpresa que a partir del siglo II la iglesia entró en Os degradación, da igreja estavam só preocupados em quem é o maior, quem é o menor, todos amavam. porque los líderes de la iglesia estaban solo preocupados en quién es mayor, el menor, todos amaban la primacía. Dois começou a hierarquia. Con eso en el siglo II comenzó la jerarquía. Criou-se uma categoria de clero, So a category of clergy Se creó una categoría de clero y el resto son laicos. and the church got completely degraded. Se degradó totalmente a la iglesia. Y hermanos, nosotros estamos, mi Dios del cielo, no tengo tiempo de hablar todo esto. After going all this Después de haber pasado, hermanos, más de 19 siglos, when the time of Thyatira came, cuando llegó al tiempo de la iglesia en Tiatira, the lowest la iglesia llegó al fondo del pozo. word of God was completely rejected. La palabra de Dios fue totalmente rechazada. falava em nome de Deus. Jezebel would speak La profetisa Jezabel es la que hablaba en nombre de Dios. blasphemies, came Blasfemas, absurdos comenzaron a surgir. to use the Reformation. A justificação pela fé. Dios entonces usa la reforma, Realmente houve uma libertação de la justificación por la fe. Finally, the Finalmente hubo una liberación de todas aquellas cosas horribles, but not many things were restored. pero no se restauró muchas cosas. Many vicious things Continuaron los muchos vicios. Y el Señor, al final del siglo XVIII, el Señor usó a un grupo de hermanos llamado Hermanos Unidos. Era un grupo pequeño. Ellos eliminaron la jerarquía. and they will deal with Ellos trataban uno a los otros como hermanos solamente. pastor, reverendo, todos eram irmãos. No tenía más entre ellos el título de pastor, reverendo, todos eran hermanos. Mais ou menos também mal visto entre os outros. and they Ellos eran más o menos también mal vistos entre los otros. but they were faithful to the revelation they received. Pero ellos fueron fieles a las revelaciones que recibieron. But little time after, Solo que poco tiempo después ya hubo una división entre ellos. Hermanos, continuó Sardis, la iglesia en Sardis, muchos vicios continuaron entre nosotros en la iglesia. Olha só que coisa maravilhosa. No tengo tiempo de hablar todo esto, pero quiero decirles solo a ustedes, miren qué cosa maravillosa que nosotros estamos percibiendo. El Señor necesitaba restaurar la palabra de los apóstoles. the word of the apostle. Porque, irmãos, o poder de Deus está na sua palavra. Because saints, the power of Porque, hermanos, el poder de Dios está en su palabra. 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1. Yo no voy a mencionar mucho, pero, por ejemplo, 1 Corintios 1, verse 23. versículo 23. O tic-tac está correndo e eu não consigo terminar a mensagem. TikTok is running by and I can't. El tic-tac está corriendo y no consigo terminar el mensaje. 22. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Poder de Deus e sabedoria de Deus. Christ, the power Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Deus. E sem a sabedoria de Deus, irmãos, não
Hermanos, una palabra sin el poder de Dios y sin la sabiduría de Dios, hermanos, no produce ningún efecto. Conhecimento bíblico não é teologia not theology. que vai nos dar No es conocimiento bíblico, no es teología versículo 4. que va a darnos el poder. Minha palavra e minha pregação Y capítulo 2, versículo 4. em linguagem persuasiva. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, Atração do Espírito e de poder. Of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. sino con demostración del Espíritu y de poder. O de doutrina La palabra de los apóstoles, hermanos, era diferente de la palabra de teologías o de doctrinas o de cualquier otra cosa. demonstração do Espírito e de poder. Era una palabra que tenía la demostración del Espíritu y del poder. Sabedoria humana e sim, no poder. Para que vuestra fe no se apoyase en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Marcos capítulo 2, versículo 42. And we Y nosotros ya mencionamos varias veces en Hechos capítulo 2, versículo 42, Primitiva perseverava no ensino que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. that's why the work of God Por eso que la obra de Dios prosperaba. 42 e perseveravam no ensinamento, porque doutrina, essa palavra Ver- não existe, doutrina é ensinamento. Capítulo 2, 42. Y perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina no existe, es enseñanza. En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. fellowship, in the breaking of bread, and in prayers. E versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam de Y versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. They ate their food with gladness and simplicity of heart, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes Alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. who were being saved. a igreja prospera, se multiplica e cresce graças La iglesia prospera, se multiplica y crece gracias a la enseñanza de los apóstoles. que a igreja tem que fazer é ter comunhão no Y lo que la iglesia tiene que hacer es tener comunión en la enseñanza de los apóstoles. Praise God that this is what the Gracias al Señor es lo que el Espíritu nos ha conducido. Lord gave us a word. imediatamente o conteúdo El Señor nos dio una palabra. Inmediatamente el contenido de esta palabra está en los panfletos de la inmersión. grito de guerra It is on the war cries, está Está en los gritos de guerra. on the content Está en todo nuestro contenido de la comunión. and thus Y así, miracles señales happening now y milagros y prodigios volvieron a ocurrir en medio nuestro. is having freedom. Porque el Señor está teniendo libertad. Oh, Señor Jesús. Infelizmente, las enseñanzas diferentes entraron en el tiempo de Pablo. Even in 1 Timothy chapter 1, En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, ele diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, versículo 3, él dice, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, went into Macedonia, remain in Ephesus, that you may charge some para admoestares a certas pessoas, a fim de que não para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Here says that Aquí en verdad es no enseñen diferentemente. do not teach different. quer dizer, não traga um ensinamento heterodoxo. In other words, Quiere decir, no traigan enseñanzas heterodoxas. Não, não ensine diferente daquilo que eu estou ensinando. do not teach No enseñen diferente de aquello que yo estoy enseñando. Enfim, que antes promove
y no se ocupen con fábulas y genealogías sin fin que promueven discusiones que el servicio de Dios en la fe. rather than godly edification which is in faith. E 1 João, nós já lemos isso, 1 João capítulo 1. First John, we Y read that. Primera de Juan, nosotros ya leímos esto. Primera de Juan capítulo 1. Él intentó traer a la iglesia nuevamente a esto. Él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida o a la palabra de la vida. Which we have looked upon and our hands have handled concerning the word of life. E essa palavra, versículo 2 diz, essa palavra é a própria vida. Verse 2 says, Y esta palabra, el versículo 2 dice, esta palabra es la misma vida, eternal life, Que estava com o Pai. which was with la God propia vida eterna and was que estaba con el Padre Se vocês y nos fue manifestada. acreditarem que Y si ustedes eu estou anunciando, creen en esta palabra que yo le estoy anunciando, dice el apóstol Juan, I am announcing que yo estoy anunciando la palabra de la vida, mantenham comunhão conosco. esta palabra va a hacer con que ustedes mantengan comunión con nosotros. É com o Pai, com o seu Filho Jesus. well, Ahora, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Olha o poder da palavra dos apóstolos. look at the power of the word. Miren el poder de la palabra de los apóstoles. Anunciar para você a palavra da vida. Es capaz de Announce to you the, anunciarles a usted la palabra de la vida, it has the very eternal life, en la cual contiene la misma vida eterna. and it has the Y tiene la capacidad de colocarlo usted dentro de la comunión de la vida. A vida que é a corrente sanguínea que corre entre os Esta es la comunión de la vida, que es el torrente sanguíneo que corre entre los miembros del cuerpo de Cristo. and our fellowship is with the Father. Y nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas son todas las cosas All things that partake. que conducen a la vida y a la piedad. And this is what God has given to you. como a boa Es esto que Dios dio para usted, verdade, você já está desfrutando como la buena tierra. Enjoying it, En verdad, usted ya está disfrutándolo y no lo sabe. tendo frutos dessa terra. Usted ya está fruit from this. teniendo frutos de esta tierra. Our teenagers, Não desprezem a pequena Nuestros adolescentes idade. no desprecie su poca edad. some of them who are here on the front, Algunos de ellos que estaban aquí adelante, Estavam, como é que é? Estavam no hace mucho tiempo estaban, ¿cómo? empurrados, ¿Usted me dijo? estavam todos aborrecentes. aborrecendo. Queriam nada com nada. Some of them who were Estaban todos como being used to aborrecentes, no querían nada con nada, do anything with anything. enojados. E nós conhecemos vários deles que estavam Y nosotros conocemos a varios de ellos Many of que estaban depresivos, no querían salir ni de su cuarto. nem para a escola, did not want to get out of the room, not even go. Otros no querían ir ni a la escuela. mudou a vida deles. But all of a sudden, Pero de God changed repente their el lives. Señor cambió sus vidas. Eles receberam a palavra, They, ¿Qué sucedió? receberam todas as Ellos recibieron la palabra, they received all recibieron todas las cosas que conducen a la vida y a la piedad. access to life. ninguém deu Tuvieron acceso a la vida. God gave them a beautiful. Nadie le dio una enseñanza linda a ellos. But these words, Pero esta palabra comenzó a cambiar a las personas. we have many examples of. Nosotros tenemos muchos ejemplos de esto. o que eu faço aqui dentro. Señor What Jesús, do I do now? I have many things. ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Hay muchas cosas. I'm at about the end of Ya estoy Vou tentar ler rápido. al final de mi tiempo, ¿ya? trying to. Yo voy a tentar Que fala, rápidamente lo que escribí aquí. Aquí dice, vamos a volver divino poder para el texto. tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade.
nos ha sido dado por su divino poder todas las cosas que conducen a la vida y a la piedad, por el conocimiento completo de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. O pleno conhecimento aqui, irmãos, é epignosis. El pleno conocimiento aquí es epignosis. Que se consegue adquirir No es un conocimiento sistemático. que se consigue adquirir meramente por estudio sistemático de la Biblia, Nem vem pela compreensão da lógica humana. ni viene por la comprensión de la lógica humana. Esse pleno conhecimento, irmãos, vem pela palavra de Deus. Este pleno conocimiento, hermanos, viene por la palabra de Dios, por el inculcar la palabra de Dios. Imprime o conteúdo dessa palavra. Dios imprime el contenido de esta palabra, la realidad de esta palabra en los corazones. Como é que esses adolescentes tiveram uma mudança? Usted no sabe cómo estos adolescentes tuvieron un cambio tan grande en la vida de ellos. Dios comenzó a darles el pleno conocimiento a ellos. Y Dios también está dando pleno conocimiento a usted, que trabaja por la fe en la palabra. Y Dios nos llamó para su propia gloria y virtud. Versículo 5 nos mostra Y en Juan 17, versículo 5 nos muestra que la gloria es el mismo Dios. talvez você não esteja convencido. Vou ter que ler. Vai. Tal vez usted Não ia ler. no esté convencido. Voy a tener que leer. 17. No iba a leer, pero vamos a leerlo. Juan capítulo 17, E agora glorifica versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame. Jesús estaba yendo a la cruz. Él pidió al Padre, Padre, no se olvide de glorificarme. Mas o que é glorificar? O que o filho deve ser glorificado? Pero ¿qué es glorificar? ¿Qué es el Hijo ser glorificado por el Padre? ¿Es recibir un diploma? ¿Recibir un trofeo? ¿Una medalla de oro? Aqui fala, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Aquí dice, glorifícame, oh Padre, Então quem é a glória? contigo mismo. O próprio Pai. Entonces, ¿quién es la gloria? Glorifica-me, ó Pai, contigo El mismo Padre. Glorifícame, oh Padre, contigo mismo, de ti, antes que houvesse o mundo. con la gloria que yo tuve junto a ti antes que el mundo fuese. Antes de crear el mundo, el Padre y el Hijo estaban allí. El Hijo vivía en la gloria del Padre. Y esta gloria es para hacer ¿qué? Juan 17, 21. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também seja Para que todos sean uno como tu me enviaste. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O objetivo da glória de Deus, irmãos, é nos fazer Y el objetivo de la gloria de Dios, hermanos, es hacernos uno, como el Padre y el Hijo son uno. Just like the Father and the Son are one. você está inferindo. Usted va a decir, no, espere, Pedro, usted está imaginando. Mas veja o versículo 22. But Peter, Pero vean el versículo Eu 22. lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, and the glory La gloria que me diste yo les he dado. given para que sejam como nós. ¿Para qué? that they Para que sean uno, are así como nosotros somos uno. Recebeu resplendor, uma luz. Entonces la gloria no es meramente recibir un resplandor, una luz. La gloria nos introduce en la unidad del Padre con el Hijo. oneness with the Father. Então, essa é a glória e virtude. Entonces, esta es la gloria y virtud. Ou excelência, La virtud energia o excelencia
deben ser la energía o la fuerza de la vida que nos lleva a la gloria. power that takes us into glory. Então a virtude é essa energia Entonces la virtud que a glória tem para es esta energía, esta vida que la gloria tiene para llevarnos a esta unidad. to take us into this oneness. versículo 4. Verse 4. Versículo 4. Lord Jesus, Pelas quais nos têm sido doadas Señor Jesús, preciosas e muito grandes promessas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas para promesas, que por elas os torneis participantes da natureza divina, para que por ella llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. com base em Deus ter nos chamado para sua própria Con base en Dios habernos llamado para su propia gloria y virtud, His glory and virtue. Ele nos doou suas preciosas e muito grandes promessas. Él nos donó sus preciosas y grandísimas promesas, Contidas na Bíblia. que contienen todas las promesas contenidas en la Biblia. Todas as promessas da Bíblia visam Y todas las promesas de la Biblia tienen como meta hacer con que seamos participantes de la naturaleza divina. The goal of making us partakers of His life and nature. desde Gênesis, Deus, quando colocou a árvore da vida, Desde Génesis, Dios, cuando colocó el árbol de la vida en el centro del jardín, Él ya tenía la intención de que el hombre participase de su vida y de su naturaleza. The goal that man would partake of His life and nature. mas o homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pero el hombre escogió el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya hablé ayer. Tree of the knowledge of good and evil. A porta para o pecado entrar no mundo e a morte entrar. Que abrió la puerta para que el pecado entre en el mundo y para que la muerte entre. Falei que está em Romanos 5:12. Ya hablé que está en Romanos 5:12. 5:12. A intenção de Deus é dar vida para o homem. God's intention, La intención de Dios es dar vida al hombre, A lei não é capaz de dar vida ao homem. but law pero la ley no es capaz de dar vida al hombre. you will say. Usted va a decir, espere Pedro, usted está exagerando. Gálatas 3:21. Entonces vamos a ver. Galatians, Gálatas 3:21. Porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. is the law then against the promises of God? God forbid. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiese vivificar, A justiça, na verdade, seria procedente de lei. la justicia fuera verdaderamente por la ley. Being by the law. Isto é, se a lei pudesse dar vida, não estava Esto quiere decir, si la ley pudiese dar vida, no necesitaba de venir Cristo. Christ could not, wouldn't have to come. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a Pero la Escritura, Cristo fosse a más la Escritura, lo encerró todo bajo el pecado para que la promesa que es por la fe By faith in Jesus Christ, en Jesucristo fuese dada a los creyentes. fizeram ligação, não. did you make the connection? ¿Ustedes hicieron esta unión? Mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa. Mediante la fe en Cristo Jesús fuese la promesa concedida a los creyentes. Christ will become the promise. I don't think you understood it. As suas Creo que no entendieron nada. preciosas e grandes promessas, irmão, Sus preciosas y grandísimas promesas fueron dadas Promises will a nosotros en Cristo Jesús por la fe. nós que estávamos totalmente estranhos, Nosotros que estábamos totalmente extraños a las promesas de Dios que Dios dio al pueblo de Israel. given to the people of Israel. mas hoje, em Efésios 3, Pero hoy, en Efesios 3:6, nosotros participamos This promise. de estas promesas. Ephesians 3:6. Efesios 3:6. Aquí dice, 3:6. estoy viendo mal, 3:6. Com herdeiros
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Same body and partakers of his promise in Christ through the gospel. Hoje nós participamos da mesma promessa Hoy nosotros participamos de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. e hoje, irmãos, nós, né, Y hoy nosotros, hermanos, promessa inclui esta misma promesa incluye la herencia incorruptible que está en 1 Pedro 1, 4 y 5. Uncorruptible inheritance in 1 Peter. e se nós participarmos Y da la, natureza de si nosotros participamos de la naturaleza divina, através da fé na palavra de Deus, a través de la fe en la palabra de Dios, doing immersion, haciendo inmersión, inculcating the word inculcando la palabra en el corazón, la verdad de Dios es constituida en nosotros. essa é a única maneira de nos livrar das Hermanos, esta es la única manera de librarnos de las corrupciones que hay en el mundo. a corrupção das paixões que há La corrupción de las pasiones que hay en el mundo in the world through lust. são ferramentas que o diabo son herramientas que el diablo tiene para nos inutilizar para corrompernos, para inutilizarnos para la obra de Dios. Useless to the work of God. não é pelo ensinamento da moralidade No es por la enseñanza de la moralidad es que nosotros conseguimos librarnos de las pasiones de este mundo, Delivered from the lust in the world. mas é por participar da natureza divina. mas es por participar de la naturaleza divina. Qual é a natureza divina? How can we partake of ¿Cómo participar de la naturaleza divina? again through faith? Nuevamente es la fe en la palabra. Immersion. Inmersión, inculcando la palabra, haciendo la palabra circular en el cuerpo. Vemos, irmão, nós vencemos Sin percibir, hermanos, nosotros vencemos las pasiones que hay en el mundo. quando era bem jovem. I remember when Yo recuerdo cuando era muy joven. La primer conferencia que yo participé fue en Belo Horizonte. Não sei se Maurício era nascido, mas né, I'm not sure if No sé si Mauricio había nacido 60 e pouco, anos 60 e pouco, né? en el año 60 y pico. Nunca participo de uma conferência, né? Yo nunca participé de una conferencia. Participé de una conferencia Eu era bem jovem, adolescente. cuando volví a San Pablo. Era joven, adolescente. then I went back Yo llegué a San Pablo O mundo mudou de cor. y dije, el mundo cambió su color. changed its color. Antes o mundo era tão colorido. Before Antes el mundo tenía tanto color, era tan colorido. De repente el mundo the world quedó gray. sin color, gris. Else attracted me. Nada me atraía más del mundo. This is the power of the world. Este es el poder de la palabra. Teenagers Adolescentes, sin que ustedes perciban, las pasiones del mundo no tienen más atracciones para ustedes. Não é porque nós ensinamos No es porque nosotros les enseñamos moralidades a ustedes, pela palavra estão participando mais da porque ustedes por la palabra están participando más de la naturaleza divina. O diabo quer ocupar nosso coração. the devil wants El diablo quiere ocupar nuestro corazón. Do nosso coração para crescer. Dios necesita de nuestro corazón para crecer el reino. the kingdom. Nosso coração é o centro de disputa. Nuestro corazón es el centro de disputa. Uma vez estamos livres da corrupção das paixões, Una vez que estamos libres de la corrupción y de las pasiones del mundo, nosso coração está. nuestro corazón está Our heart listo para que el Señor crezca en nosotros. Aí, irmão, em seguida vem Ahí, hermanos, enseguida viene el desarrollo. development. tem que deixar para outra mensagem. Voy a tener que dejar para otro mensaje. The next message. Vou falar só o primeiro aqui, só para vocês. Né? I will only Voy a hablar solo el primero. for you. Aqui fala reunindo. Vamos lá.
let's go there. Aquí habla, Tempo de falar tudo isso, mas vamos. reuniendo. No tengo tiempo de hablar todo esto, pero vamos a ver. Por isso mesmo vós, Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, All diligence. lembra que eu falei vocês têm que trabalhar. Remember, I told recuerden que yo les hablé a ustedes que tienen que trabajar. Ahora les cabe a ustedes. Todo les fue dado a ustedes. Unir toda a diligência, ¿Qué tienen que hacer? you to give Tienen que tener toda la diligencia, poner toda diligencia. Añadid a vuestra fe virtud. é acrescentar. Añadir es agregar. Você recebeu a sua fé, Usted recibió esse su fe a herança como este lote, la herencia que have received your que Dios te dio. portion of land, your inheritance. você precisa acrescentar a fé. Usted necesita agregar la fe, desarrollar la fe, Develop your faith. Acrescentar a virtude. agregar la virtud. Virtude, irmãos, é a energia A la virtud, hermanos, es la energía de la vida para realizar um trabalho. para realizar un trabajo. Não deve ser estática. Su fe Should not be no debe ser Você não estática. deve se dizer para todo mundo, Usted no debe decir, yo soy un convertido, yo tengo fe, creí en Jesús, solo que mi fe quedó estática. I believed in Jesus, but your faith is static. muitos cristãos têm a fé Muchos cristianos tienen la fe pasiva y estática. A static and passive faith. não tem energia They do not have energy. No tienen energía, dinâmica, They do not no tienen una acción dinámica, consegue produzir um trabalho para Deus. no consiguen producir un trabajo para Dios. Graças a Deus, nós estamos vendo esse bando de loucos, Gracias a Dios, nosotros estamos viendo este grupo de locos, of crazy ones. todos cheios de energia. They're all full todos llenos de energía. Se a fé Ciertamente la fe de ellos their faith is no es estática. tem energia da vida, they have the energy Tienen energía de la vida, virtue. tienen la virtud They can y consiguen realizar un trabajo. Una fe estática a static no realiza ningún trabajo para Dios. exibir, eu sou um cristão, they can just Solamente exhibir, yo soy cristiano. credencial, Muestra una credencial, yo soy cristiano. Yo me convertí al Señor Jesús en el año de 1900 y tanto. year so and so. mas a sua fé nunca realizou nada para Deus. Pero su fe nunca realizó nada para Dios. Anything to God. A fé improdutiva. It's an unproductive. La fe es improductiva. Pero gracias a Dios, nuestra fe es dinámica. Quem que nos dá essa ¿Y quién nos da Who's giving us este dinamismo? this dynamic? quem nos dá essa energia? Who is giving ¿Quién nos da esta energía? É a palavra. La vida. it is the word. Hermanos, es la palabra. It is not Pero también no es una palabra estática. Trabalhada, it is the Es la palabra trabajada, inculcating. inculcando. War cry. imersão, Grito de guerra, anotar, inmersión, Taking notes. dormir, anotación, With God. acordar com dormir con Dios, God. despertar con Dios ensinar, y transcripción, enseñándonos unos a los otros, usando el verbo inculcar en el sentido transitivo, en el tiempo transitivo. Vamos a estar llenos de la energía de la vida. Y esta energía de la vida ciertamente hace con que el pedazo de tierra que usted recibió produzca. With the piece of land you have. infelizmente não consegui terminar. Unfortunately, Infelizmente no conseguí terminar. Mas muito obrigado por vocês terem Pero paciência. muchas gracias por usted tenerme paciencia. Pero yo creo que ya fue lo suficiente. Jesus is Lord. Amén. Jesús es el Señor.